Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Habitar es humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación a la ecología en la ciudad. Una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal. Habitar es humano. Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Nos encontramos una vez más en un nuevo episodio del programa Habitar es humano. Como siempre, todos los martes entre 2 y 3 de la tarde. Me presento, mi nombre es Gabriela Saldías y en esta oportunidad voy a conducir el programa. Soy profesora de la carrera de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Central. Tenemos un invitado que nos traerá una excelente información acerca de algo que hemos estado viviendo el último tiempo en nuestras ciudades en relación a los árboles. Tenemos una gran cantidad de árboles y tenemos por eso mucho interés, ¿verdad?, en conversar con nuestro invitado, que es César Hernández. Ya lo voy a presentar formalmente. Muy bienvenido, César. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Gabriela, por invitarme. Me ha un placer estar acá con ustedes. Bueno, yo voy a presentar a César. César es ingeniero en ejecución forestal, constructor civil y posee un magíster en arboricultura y gestión del bosque urbano, con vasta experiencia en el diseño y la evaluación social de espacios públicos, así como en la prevención de riesgos y, por supuesto, en paisajismo sustentable. Su liderazgo en el ámbito del arbolado urbano, que es el motivo de nuestra conversación de hoy día, hablar sobre los árboles en las ciudades, es ampliamente reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Tiene acreditaciones muy específicas con respecto al manejo del arbolado urbano, así que estamos muy contentos de tener a César con nosotros esta tarde. Bueno, como ya decía anteriormente, en los últimos tiempos han aparecido muchas noticias y preocupación por lo que ha ocurrido con los árboles en términos de caída de ramas, caída de árboles también completo, el corte de los cables eléctricos y después la falta del suministro eléctrico, todo eso que afecta tanto a la población. Y por eso le preguntamos a César y que él nos cuente un poco si es posible reducir o aminorar estos efectos negativos que se producen en los árboles y que causan tantos inconvenientes. Bueno, efectivamente los árboles fallan. Como todo ser vivo, tiene un ciclo de vida y en algún momento colapsan y se quebran, ya sea por factores ambientales o antrópicos. Efectivamente podríamos prever o disminuir la tasa de riesgo o de falla de estos árboles si tuviéramos una gestión del arbolado que englobara de una forma más sistémica esto. Esto quiere decir que si los gestores de los arbolados, particularmente hagamos un ejemplo, un municipio tuviera un catastro del estado de sus árboles y pueda definir si sus recursos, dónde son prioritarios utilizarlos, podríamos gestionarlo de mejor manera. Mira, una comuna puede tener entre 50.000 a 70.000 árboles, ya sea de calles y de parques y jardines, y al momento de tenerlos con un catastro y poder tener zonificado este tipo de árboles, ver cuáles son los de prioridad urgente de manejo, podríamos destinar los recursos, que siempre son escasos, a atender estas necesidades. Y ahí podríamos disminuir como la cantidad de fallas que uno tiene. O sea, hay trabajo que se puede hacer y que está todavía
desarrollo o muy incipiente. Claro, lo que pasa es que también para gestionar el riesgo hay bastantes técnicas. Está el análisis visual del árbol, Visual Tree Assessment, que es un método. Después hay otro método que es el análisis de riesgo, que hay distintos métodos del mundo, y el método que uno determina va en función de cuál es el objetivo que tiene, pero es gestión de riesgo, ver cómo yo los recursos que yo tengo puedo enfocarlo en las prioridades que se ven en nuestra masa arbórea que está situada en un territorio. Pasando a otro tema que quizás es un tema un poco más doméstico, pero que si bien es necesario aclarar, porque muchas personas se preguntan quién tiene las obligaciones y las posibilidades de cuidar los árboles que están frente a su vivienda. Por ejemplo, una señora que tiene frente a su casa unos árboles plantados en la calle. Esos árboles, ¿a quién pertenecen y quién es el que decide sobre ellos? Mira, la administración del bien nacional de uso público compete a las municipalidades, que tiene es la administración, la mantención y la conservación del BNUP. Y también tiene los deberes civiles sobre esto. Pero eso no quita que el vecino tenga una responsabilidad como vecino sobre el árbol, que es regarlo y cuidarlo. Porque efectivamente, por los beneficios ambientales que él da, debe haber un compromiso y una relación en conjunta sobre el beneficiario, en este caso que es el vecino, y la municipalidad. Y efectivamente el municipio es el que tiene que gestionarlo. Debe tener, de ahí pasan a otros instrumentos, que son los de la planificación y los temas presupuestarios para poder mantener estos árboles. O sea que hay un esfuerzo conjunto, ¿verdad? Por una parte, la vecina que tiene estos árboles al frente, que se ve beneficiada por su sombra, por su belleza, tiene que cuidarlo, o sea, tiene que regarlo y preocuparse de ello, pero por otro lado, cualquier intervención corresponde ya a la municipalidad. Claro, efectivamente, el municipio ahí es el responsable de gestionarlo en todas sus labores que necesita. Estamos viviendo momentos muy difíciles y así hay muchas ciudades que hoy día están superando los 40 grados Celsius de temperatura. Hay momentos en que se hace muy difícil la vida de las personas y de los otros seres vivos, también plantas y animales, producto del cambio climático. Y vemos que esta situación, al parecer, viene para quedarse y ya tenemos que acostumbrarnos a esas temperaturas tan altas, y de ahí entonces aparecen los árboles como una posibilidad, como un salvador en cierta medida. ¿Qué nos podrías decir de eso? ¿Cómo lo ves tú, César, la posibilidad de los árboles de aportarnos mayor bienestar en este sentido? O sea, todos los estudios y toda la data que se ha recopilado en el mundo lo llevan a que el árbol da una regulación térmica y una cosa práctica de uno. O sea, 30 grados al sol, 18 a la sombra, y efectivamente los árboles regulan térmicamente la ciudad. Entonces, ¿y qué se busca con esto? Que las ciudades cada vez tengan más árboles para tener más sombra. Y así, efectivamente, hay grandes ciudades en el mundo que tienen como ciertas metas a cierta cantidad de años sobre su cobertura arbórea. Pero eso tiene relacionado todo un montón de labores previas, como la planificación y la elección de especies, y el tema y el involucramiento ciudadano, lo que hablábamos recién del vecino, y que para que esto pueda desarrollarse. Porque como tú bien lo dices, una manera real de mitigar el cambio climático en las ciudades, ya sea por la alta temperatura, son los árboles, y en este caso ahora último, con la lluvia intensa, que aumentan la infiltración también en la masa vegetal y el aporte que hacen al infiltrar la agua lluvia. Entonces, en este escenario de cambio climático, tener ciudades arboladas es muy buen negocio. Ya, entonces deberían apuntar, ¿verdad?, todo el esfuerzo hacia eso, ¿verdad? Cómo gestionar, planificar con tiempo para incrementar los árboles y en algunas ciudades como la que estamos viviendo en la región metropolitana, que tenemos este clima bastante extremo, ¿verdad?, de falta de lluvia una buena parte del año,
es fundamental poder seleccionar bien las especies y poder cuidarlos, ¿verdad? O sea, no es solamente plantar, sino que también es el manejo y el cuidado posterior. Cada cierto tiempo aparece en las noticias o aparece comentarios entre especialistas y personas también más novatas en el tema, opinando acerca del plátano oriental, que es un árbol que está ampliamente distribuido en muchas de nuestras ciudades en Chile, pero también fuera de Chile, y que proponen incluso sacarlo. Hay personas que proponen hasta sacarlo y plantar otras especies y plantar plantas nativas. Quizás tú nos podrías comentar algo al respecto y cuál deberían ser los criterios para seleccionar los árboles. Mira, el tema del plátano oriental es recurrente en todas partes del mundo, en Europa, en Madrid, en Londres, London Pine Tree, en Nueva York, ciudades que tienen mucho plátano plantado, Sydney, Mendoza, acá yendo al lado, y es una especie que se cultiva mucho en la ciudad por su adaptabilidad que tiene, es bastante plástica. No obstante que efectivamente da alergia un periodo en primavera, 2 o 3 meses, y además del polen, en vez de la hoja tiene unos tricomas que levantan un polvillo que también es alérgeno. Pero eso es real, ya efectivamente es alérgeno, pero en un periodo de tiempo determinado. Lo que pasa es que para el colectivo de la gente que tiene alergia todo el año, cree que es el plátano, pero ahí hay otras especies y otras condiciones que son alérgenas, que podemos hablar de las gramíneas, de los olivos, de los nogales, de los cipreses, de los ácer, muchas otras especies que también dan alergia, y de la misma ciudad. La polución hace que uno se irrite más antes, los solventes, los limpiadores que uno usa también son alérgenos. Entonces, efectivamente, uno en este ambiente es más sensible. Yo particularmente sufro alergia y tengo que tomar un antihistamínico diariamente, pero esto es una relación costo-beneficio y siempre hay un amor-odio con el árbol. Efectivamente da este problema, pero si tú haces como la sumatoria de todos los beneficios que él da a la ciudad, por estas tremendas copas que genera, su captura de carbono, su plasticidad, es bastante atribuible, es una especie que es bastante apta para las ciudades mediterráneas y por eso se utiliza en todo el mundo. Lo que pasa es que se ha usado como alguna parte desmedidamente y no ha tenido ciertas cantidades ha faltado planificación. Entonces, de hecho, podríamos hacer como una investigación literaria de algunos informes y ver qué dice la literatura sobre cuánto plantar de cada especie. Y hay algunos papers bastante antiguos que dicen que el 10%, que después se han actualizado, pero siempre hay que como colocar una cuota de la especie que se va a plantar para que no se termine siendo un monocultivo. Y lo otro que es bastante importante, que un principio que se utiliza en la arboricultura americana, que es el plantar el árbol indicado en el lugar apropiado. Y esto tiene relación a que si el lugar es grande, planta un árbol grande, si el lugar es pequeño, planta un árbol pequeño. Y los mayores conflictos que tenemos es que plantamos árboles muy grandes en lugares muy pequeños porque no entendemos o desconocemos el crecimiento de la especie. Entonces, ahí falta planificación, ordenar, no dejar de plantar plátano. El plátano es una excelente especie, teniendo este problema de alergia, y tener claramente identificado que son algunos meses. En los otros meses son otras especies. Y ahí podemos tener un pool de especies bastante amplio y que tenga una resiliencia y una adaptación a plagas y enfermedades, porque si llegamos a tener muy pocas especies de un solo tipo, podríamos perder nuestro bosque urbano. Qué importante eso de tener un porcentaje máximo por especie, porque si no se generan, ¿verdad?, problemas justamente de alguna plaga, alguna enfermedad que pudiera afectar, ¿verdad?, a una especie, como pasó con el olmo hace un tiempo atrás. ¿Te acuerdas que hubo tantos problemas? Entonces, bueno, el plátano oriental sería una especie que entrega muchas bondades, como dice César, y además el tamaño que alcanza, la forma y lo que se logra desde el punto de vista del paisaje y del bienestar para las personas
en términos espaciales es muy importante. Se comprende también las personas que sufren alergia, que quizás hay algunos que también se ven severamente afectados por esos síntomas, pero no es exclusivamente el plátano oriental, sino que son muchas otras especies las que también influyen. Y al respecto siguiendo con esto de la selección de plantas, que tú dijiste algo súper importante, el árbol indicado para el lugar indicado, o sea, primero el lugar y después la especie, ¿verdad? Primero identificar. Y en ese sentido, con respecto a los árboles nativos, que ha habido como un boom el último tiempo, y se ha plantado mucho quillay. No sé si nos puedes decir algo de esta plantación tan, digamos, importante en distintas ciudades de Chile central sobre el quillay. Mira, el quillay es una excelente especie urbana. Lo que pasa es que por su tipo de copa y su arquitectura, su modelo arquitectónico, tiende a tener muchas reiteraciones de su copa y es como multifuste. Entonces, particularmente si yo tuviera que elegir un árbol viario, ahí tenemos que tener como dos grupos grandes de árboles: los árboles de las calles y los árboles de los parques. Estos árboles viarios, que necesitan un tronco recto, que pueda mantener una copa, que pueda transitar los vehículos bajo él y las personas, es un poco complejo con el quillay, porque necesitaríamos muchas intervenciones, muchas podas de manejo, de formación. Entonces, primero que nada, ahí vamos a la misma explicación anterior, que es el árbol indicado para el lugar apropiado. O sea, al final a lo mejor quillay en parques podría ser interesante, pero como árbol lineal de viario es un poco más complejo, y más aún si tenemos redes de servicio como la eléctrica, que van a estar sumamente podados. Entonces vamos a tener un árbol que nosotros vamos a querer tener una copa alta, pero va a pasar la compañía, va a querer bajarlo. Entonces el árbol no va a entender si tiene que ir hacia arriba, hacia abajo, hacia al lado. Entonces pues tenemos estas copas deformes y algo medio destruidas que hay en el espacio público, porque muy poco son menos plásticas que la otra. O tenemos árboles en topiaria que pueden ser unas bolas redondas perfectas. Bueno, pero básicamente el quillay, el otro problema que tiene, que nuestra legislación, en algún momento el legislador lo colocó en una categoría de conservación como árbol aislado, fuera del plan de manejo, y instruyó al Servicio Agrícola Ganadero a cuidarlo. Entonces hay una ley que los protege. Entonces, en la teoría, digamos, sacar un permiso de poda o tala cada vez que lo podemos en el SAC. Entonces es bastante engorroso. Y llegamos a la misma explicación anterior de los monocultivos. Entonces, si plantamos mucho de una especie, es más susceptible a las plagas. No sé si, para mí yo lo he visto más de una vez, que están llenos de una mosquita blanca que los cubre con un micelo, que es una especie una plaga que es específica del quillay, que no recuerdo el nombre ahora, pero se hace más susceptible. Entonces, de ahí llegamos a la planificación. O sea, al final, ¿qué se ha hecho? Que tratar de colocar el árbol antes del lugar. Entonces, esta de la elección de la especie, primero va en función del espacio, que tiene un atributo y tiene un objetivo. Y con eso voy eligiendo qué tipo de árbol necesito, y debería llegar a 3 o 4 especies que me puedan prestar ese tipo de funciones que yo estoy buscando. Qué interesante lo que nos cuentas, César, porque efectivamente hay muchísimos quillay que se han plantado, y claro, y nos llama la atención esta norma que tú comentas, que yo creo que pocas personas saben de la existencia de esa norma, que tiene que haberse formulado seguramente en tiempos en que el quillay no se utilizaba en las ciudades. Era un árbol que crecía en los cerros, ¿verdad?, las quebradas, lugares naturales, pero no era un árbol que hubiera tenido tanto interés para el uso en paisaje urbano. Así que, claro, también recordar que hay otros árboles como el péomo, belloto, que, bueno, en ciertas circunstancias crecen bastante bien, otras también vemos que en el caso del maitén, ¿verdad?, porque aquí hemos visto en la zona centro de Santiago algunos maitén bien, otros que no están nada de bien, porque no les gusta este aire contaminado seguramente. Otro tema que aparece constantemente en relación a los árboles y al manejo de los árboles es con respecto a la poda, en donde en oportunidades vemos que más que podar nos parece una mutilación de los árboles. ¿Es posible evitar podar los árboles o
o es imprescindible que los árboles en las ciudades sean podados año tras año, porque podría ser que un año sí, otro no. Bueno, ¿y cuánto podría un árbol recuperarse después de una poda excesiva o mal hecha? Mira, el tema de la poda del árbol urbano, yo igual lo separaría en dos grandes grupos. Los árboles viarios y los de parque, nuevamente. Efectivamente, si nos vamos al tema del árbol viario, que necesito yo, ese árbol siempre está en conflicto. Está en conflicto con el peatón, con la fachada, con las luminarias, con los vehículos, con los servicios. Entonces, en esa situación que él está ahí luchando por su espacio, necesitamos hacerle unos manejos para poder tener una copa que no cause problemas a futuro. Y ahí van las copas de formación, las podas de formación, perdón, donde vamos a tener una copa transitoria a una altura y después vamos a ir elevándola hacia donde la queremos tener, que en este caso en Chile, bueno, y en casi todas partes del mundo, el gálibo son 4,20 metros. Entonces, digamos, tener una copa sobre esa altura para que no se proyecte sobre la calzada. Pero tenemos el tema de la fachada. Entonces, ahí va en la elección de la especie que los cause la menor intervención a futuro, que no sea una especie que tenga una copa muy grande, que vamos a estar sometido a una poda en reiteraciones mucho tiempo. Y ahí, bueno, efectivamente ahí hay que manejarlo y podarlo sistemáticamente para poder tener un árbol que preste los servicios y no cause conflicto. Respecto a los árboles de los parques, efectivamente hay que hacer una poda de formación para tener una copa sobre una altura que pueda pasar el peatón, pero después más adelante uno coloca una especie por su arquitectura y por las prestaciones ambientales que da, y por su belleza escénica, por la aporte al paisaje. Entonces, en ese sentido, si no son árboles que son heredados, árboles muy antiguos que están en una condición sanitaria que hay que hacer algunas podas de limpieza, algunas podas de reestructuración de copa, o algunas sujeciones, que en este caso no deberían intervenirse, porque al final uno tiene árboles por la copa, o sea, por las prestaciones ambientales que hablamos anteriormente. Y ahí como que uno va ordenando el pool de los manejos, teniendo en cuenta que efectivamente los árboles pueden ser podados, pero si son sobrepodados, se llenan de reiteraciones de su copa y eso, como en el lenguaje sencillo, llenan de chupones cuando la gente mutila los árboles. El árbol reitera su modelo arquitectónico en esos cortes y tenemos un bosque sobre el árbol. Entonces, en vez de tener una copa, tenemos 20, 30 copas sobre esos cortes. Entonces, donde había un problema, ahora tenemos 20 o 30 problemas. Entonces, por eso es muy importante saber podar y no caer en el círculo de podar por podar, porque el año pasado podé, tengo que podarlo de nuevo. O sea, al final las podas son cíclicas y periodos de tiempo de 3, 4, 5 años, y no podar porque el año pasado no se podó, o porque hay una demanda la gente demanda, pero demanda sin conocimiento técnico, porque tiene apreciaciones de otros factores, porque me tapó la cámara, que me siento que estoy inseguro, siento que es muy grande. Es como muy recurrente escuchar a la gente que hay que podar porque es muy alto. O sea, claro, está en su genética a cierta altura. El árbol después no va a crecer más alto, pero va a crecer en diámetro, pero está en sus genes. O sea, en realidad ahí fue mal elegida la especie si es que fue plantada, o el que compró no visualizó que ese árbol iba a crecer tanto. Pero en este caso de las podas, hay que tener súper claro que el árbol, cada vez que se poda reiteradamente, se envejece y puede caer en un estado de envejecimiento prematuro y una muerte. O sea, podemos destruir su copa y llegar a un decaimiento de ello. Qué importante lo que estás diciendo, porque efectivamente, si queremos cuidar nuestros árboles, tienen que ser intervenidos por especialistas. O sea, no puede ser que se improvise, y tampoco, como para que quede bien claro, que no es necesario podarlo solamente porque llegó la época, ¿verdad?, de poda, porque llegó el invierno, como se hace con los árboles frutales en los campos. Los árboles de las ciudades cumplen otras funciones, y me estoy imaginando en los parques, efectivamente, que es cuando uno los puede apreciar como a la distancia, con mayor espacio, poder apreciar la forma de cada uno, el cedro, por ejemplo, o los quercus, bueno, y así poder
disfrutar de ese paisaje. Está muy interesante la conversación. Yo sé que ahora tenemos que irnos a una pausa musical, pero al regreso vamos a continuar conversando con César estos temas tan apasionantes en relación a los árboles. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. Y ya estamos de vuelta con más Habitar es Humano. Siguiendo con nuestra conversación acerca del arbolado urbano, aquí en
Radio Universidad Central en el programa Habitar es Humano. Le vamos a consultar a César cómo estamos acá en nuestro país en cuanto a especialistas en arbolado urbano. ¿Estamos con suficiente cantidad de personas con conocimiento suficiente para poder planificar, gestionar y manejar el arbolado urbano o estamos en déficit en eso? ¿Qué es lo que tú nos puedes contar al respecto, César? Mira, respecto al tema de la arboricultura en particular, la academia ha hecho bastante, la autogestión de cada persona también en capacitarse. Y yo cuando empecé en esto hace más de 20 años, yo miraba las publicaciones de afuera y veía el sistema de certificación americano, que era de arborista certificado o de trabajador del árbol de Europa, y lo veía tan lejano y que nos faltaba a nosotros. Porque así como existen los eléctricos A, B, C, D en categorías para trabajar en línea energizada, en arboricultura existían categorías para trabajar en el árbol. Y ahora con bastante cariño lo digo que ese modelo ya es posible de tenerlo acá en Chile. O sea, uno puede rendir el examen y certificarse como arborista, puede certificarse como evaluador de riesgo en los modelos que están en Latinoamérica. Colombia, Argentina, Brasil van mucho más adelante que nosotros, pero son un punto de conocimiento y generalmente hay bastantes congresos y capacitaciones. Y es bastante bonito. Hay colegas que se han especializado con el mismo máster que tomé yo en Madrid y cada vez ha ido más adelante. Universidades como esta, como otras más, han cada vez colocando más en sus cátedras ramos de arboricultura y de botánica, conocimientos de especies, que al final pueden tener otros nombres, pero te dan como el marco para poder entender el rol del árbol en la ciudad. Entonces yo creo que al final como que hemos ido madurando, el árbol ha tomado cierto valor, también en políticas públicas. Recordemos hace unos años atrás un árbol, un chileno, programas de arborización, y cada vez más recurrente el tema de la arborización por los beneficios ambientales que tiene, y esto ha apalancado que se necesiten más profesionales capacitados en esta área. Yo encuentro que al final hemos avanzado, nos queda mucho por avanzar. Si uno hace como una comparativa con otros países, son mucho más avanzados que nosotros, tienen mucho más técnicas de testificación instrumental, de plantación de árboles en zonas pavimentadas, suelos estructurales. Es totalmente imaginable lo que se puede encontrar. Pero ya en algún momento se hará y se está haciendo en Chile. O sea, en realidad yo creo que igual no hay que restarse a investigar y a probar nuevas técnicas a la gente que trabaja en arboricultura. Y cosa curiosa, yo me acuerdo que hace muchos años atrás hicimos con Achipa un congreso y hicimos como una revisión bibliográfica por transparencia de cuánto está identificado presupuestariamente la arboricultura en un municipio de Santiago, y era bastante bajo, eran 2 o 3 municipios. Y ahora si uno hace una revisión de en qué se gasta el dinero público de algunos municipios, las licitaciones de poda y gestión de arbolado son más recurrentes y cada vez con mayor tecnicismo. Y eso va en que es una necesidad y se está invirtiendo en eso. Estupendo, vamos caminando entonces por una buena ruta y se ven ya efectos, ¿verdad?, de esta posibilidad de capacitarse, que está más accesible. Como tú contabas, hay programas y también tenemos nuestros vecinos, países vecinos que también van más adelante y que podemos apoyarnos en ellos. Pensando en el día a día de los árboles, en lo que pasa en las calles, en lo que pasa en las plazas, en los parques, con tu experiencia, tantos años trabajando y conociendo los problemas del espacio público, si nos pudieras hacer una síntesis de aquellos problemas que son los más recurrentes, o quizás aquellos que tienen consecuencias más graves finalmente en la vida de las personas, en la calidad de vida y en el bienestar en las ciudades. O sea, yo creo que el problema más grande que hay de lo arbolado, que hemos heredado árboles,
que fueron plantados según un orden, o solamente porque queríamos un árbol que floreciera o que tuviera cierto atributo o era el más barato del mercado. Entonces esos árboles ahora están mal emplazados y causan ciertos conflictos o ciertas fallas. O sea, no hay árboles que se quebran más en verano que otras por un fenómeno de quebraduras de verano. Y al final tenemos que gestionarlo, porque al final nos vamos a sacar 3.000, 4.000, 10.000 árboles de una sola vez y tenemos que empezar a sacarlos de a poco para ir reemplazando por especies más aptas para la ciudad y con otros factores externos que ha sido el cambio climático. Entonces es algo bastante móvil y yo creo que al final eso es como también una de las mayores deficiencias que deberíamos tratar de abordar. Es dinámico, eso es súper importante porque efectivamente hay árboles que están recién plantados, hay otros que están en desarrollo y hay árboles también que han llegado a la adultez y también algunos que ya están entrando a la senescencia y que, como tú dices, hay que reemplazarlo. Entonces no es algo fijo y obviamente que hay que estar en todos los momentos para poder cuidarlos y darle las atenciones que corresponden. Con respecto a la ciudadanía, porque hace un rato atrás tú nos comentabas que de pronto también la gente demanda a veces que le corten un árbol sin tener una razón clara. ¿Cómo podríamos nosotros, conversar con la gente y explicarles cuáles son los beneficios que trae tener árboles cerca? O sea, los beneficios del árbol urbano están bastante estudiados, ¿ya? Tenemos, yo creo que al final hay como dos situaciones, ¿eh? Me ha tocado ver en mi experiencia, la persona que vive al lado del árbol, que tiene una sensación de inseguridad o miedo porque es muy grande y se puede desganchar, y está el vecino que pasa por ahí y encuentra fenomenal la arboleda y la bóveda que se genera. Entonces, tomando en cuenta esas dos personas, yo le diría al vecino que efectivamente el árbol le da una regulación térmica en verano y que le da ciertas prestaciones ambientales como la captura de CO2, la infiltración y que le da un valor escénico. Le aumenta la plusvalía a la propiedad también, eso está comprobado a través de precios hedónicos. Entonces efectivamente hay beneficios que no son monetarios al momento, pero si uno los cuantificara, igual tiene un aporte a la calidad de vida de las personas. Entonces yo quisiera que todas las personas que al final tienen cierto temor de los árboles, que al final trataran de verlo de una forma más integral y pensar en los beneficios que ellos otorgan y pensar que una ciudad arbolada mejora la vida de las personas, la calidad de vida y también la salud de las personas. Hay otros estudios también que demuestran que las personas, al tener el verde urbano, tienen mejores relaciones hacia mejores sanamiento, se sanan más luego de su enfermedad, o sea, tienen como se sienten mejores sobre ese tema. Efectivamente, que el hecho de ver un paisaje verde y bien arbolado provoca efectos positivos a la salud. Y como tú dices, están todos estos temas muy estudiados, los beneficios de los aportes de los árboles a la vida urbana. Sin embargo, como que todavía vemos que no ha llegado a todos. Entonces, como que quizás hay que seguir repitiendo y comunicando insistentemente sobre estos beneficios y no ver esa cosa negativa o ese temor de los árboles, y que probablemente una persona que ve que un árbol ha crecido demasiado en relación a su propiedad, puede ser porque el árbol no fue bien seleccionado, ¿verdad? Podría quizás haber tenido un árbol más pequeño y que tuviera mayor relación con su casa. Bueno, aquí siempre es bueno tener referentes. Nosotros con nuestros estudiantes de arquitectura del paisaje siempre les presentamos referentes de distintos tipos antes de realizar un proyecto, y a veces ellos se inspiran o toman algo de ese referente. Y en relación a los árboles, a la calidad de vida en las ciudades,
producto de un buen arbolado urbano. ¿Hay alguna ciudad acá en nuestro país o en otro país que nos pudiera servir de referente, que uno diga, mira, por ahí va el camino? Mira, si tú lo hablamos así como en grandes ciudades, las que conozco yo, fuera de Chile, vamos a ir de lo general a lo específico. Yo admiro mucho el arbolado de Londres, ¿ya? Porque Londres tiene pocos árboles maduros y de buena calidad. Ese tiene un modelo de gestión que decidió dejar árboles grandes, antiguos, y los gestiona de buena forma para que den sus beneficios ambientales. Porque no es lo mismo tener un árbol de 80 años que tener 5 de un año, porque los beneficios ambientales son mucho mayores en estos árboles antiguos. Siempre se privilegia tener árboles de mayor diámetro y mayor tamaño por todos los beneficios que pueden haber capturado durante su vida. Si vamos a otra ciudad que tiene muchos árboles y de buena a regular calidad, está Madrid. Madrid tiene muchos árboles, más de 2 millones de árboles, y es otro tipo de gestión, muchos y de regular calidad. Son como dos modelos de gestión distintos. Si nosotros pensamos acá en Chile, efectivamente las comunas que llevan más dinero gastando en este ítem, que la han tenido identificado presupuestariamente, históricamente, tienen árboles de mejor calidad. Vitacura, Las Condes, Providencia, que siempre ha invertido bastante y siempre ha tenido bastante identificado en su estructura orgánica la gestión del arbolado. Eso es súper importante dentro de todas las funciones que presta un municipio, que esté identificado, que no es algo accesorio, sino que algo que es más, que es como principal dentro de los beneficios que presta a la ciudadanía. Y bueno, y comuna aledaña a ella, La Reina, después de haber gestionado unos programas de arborización, ha tenido bastante iniciativas bastante buenas. A lo mejor la implementación no ha sido tan buena, pero son buenas iniciativas. Peñalolén también se caracteriza. Y sabes, también hay comunas chicas de Chile Central que puedo conocer, como Peumo, que tiene una elección de especie de estos crespones que son bastante particular, o Casablanca también, que claro, le falta cobertura, pero ellos resolvieron el problema del espacio pequeño con árboles pequeños. No obstante que falta cobertura, falta sombra, porque si uno las midiera son bastante pobres en cobertura arbórea y en sombra, como el lenguaje sencillo. Pero yo creo que al final hay que ir como investigando y ver qué especies pueden adaptarse en cada lugar. Pero es bastante dinámico. Bueno, entonces hay buenos ejemplos y es cosa también de ir teniendo su propia identidad, porque también es importante recordar que hay ciertas ciudades que se caracterizan por un tipo o un grupo de especies, y eso queda también en la memoria y como que uno los relaciona, como que forma parte del patrimonio de ellos, ¿verdad? De ese patrimonio cultural que también es bonito y es importante destacarlo. Cuando hablaste de los crespones, yo también me acordé de una ciudad pequeña hacia el sur, que en Las Cabras, que estaba lleno de crespones, era hermoso. En el minuto en que florecían en el verano llamaba muchísimo la atención. Bueno, después, con respecto, ya vemos que esto del arbolado urbano no tiene un simple objetivo ornamental, sino que va muchísimo más allá. Entonces, quizás nos pudieras comentar, ya nos has contado bastante sobre la planificación urbana, pero como para poder sintetizarlo, ¿qué rol tiene esto para poder tener ciudades bien arboladas? O sea, yo siempre he pensado qué le falta a las ciudades chilenas, a las comunas, pensando en el modelo que tenemos en Chile para que esto tenga mayor relevancia. Mira, y nuestras comunas tienen planos reguladores comunales que definen la constructividad y la zonificación de la comuna. Tienen planes de desarrollo comunal, que es para dónde van, dónde quiere que vaya la comuna en los próximos 8 años. Ahora existe un documento nuevo que se llama Plan de Inversiones y Movilidad del Espacio Público, el PIPED, que es como el aporte de los desarrollos inmobiliarios en qué se va a gastar con este plan. Pero tú ves que todo esto toca en el espacio público
pero los árboles están como accesorios. Entonces, si nuevamente vemos la referencia de afuera, las ciudades grandes tienen planes maestros y planes de gestión. Pueden googlear Master Plan de Boston, Nueva York, de Barcelona, está en español, de Sevilla, está en español, y son documentos que dicen las directrices de 10, 20, 30 años y planes de gestión a 5 o 6 años. Entonces tiene este plan que ordena cómo se plantan los árboles. Dice cosas así como no plantar un árbol a 5 metros de una esquina, no plantar un árbol a 3 metros de la luminaria, buscar especies de este y de este tipo para las calles norte y para este tipo para las calles sur. Y se van ordenando el arbolado de la comuna. Entonces con estas directrices se ordena y con este plan de gestión se gestiona. Eso yo creo que faltaría como instrumento formal en un municipio de Chile, que sea parte de este dossier que tiene la comuna, para que haya una directriz que cada vez que cambiamos de autoridad o cambiamos de profesional tenga un rumbo donde ir. O sea, significaría que hasta la fecha quizá ha sido un poco variable, ¿verdad? La conducción, o quizás también ha dependido un poco de quienes están a cargo momentáneamente, y debería ser algo mucho más estructurado en el tiempo, me lo imagino, que no dependa solamente de la voluntad de el encargado o el alcalde, porque también depende un poco de eso, ¿verdad? De los alcaldes y de los encargados de arbolado urbano. Efectivamente, porque al final hay bastantes historias colectivas de alcaldes que les gustaban una especie u otra, o encargados que querían otra u otra especie, y teníamos la suerte de tener uno que tuviera buen gusto o buenos conocimientos en este caso. Teníamos arbolado bonito, y también ahí han habido desaciertos también de todas estas personas. Pero yo creo que al final eso es lo que nos falta, algo que vaya más allá de las personas, que sea más institucional y que sea parte del dossier de planificación y que se cumpla, no que quede como ahí también archivado. Y eso sería como un paso, que es también lo que se hace en otros lados del mundo. O sea, es también ensayo-error. Bueno, yo creo que ya has contestado quizás esta última pregunta que te teníamos como para finalizar el programa, mirando hacia el futuro, pensando en las ciudades chilenas para las próximas décadas, dado que tenemos ciudades bien diversas y con climas bien distintos. Entonces también ese es otro factor también importante. Justo ahora que estamos en un periodo que ha llovido tanto allá en el norte y que han tenido tantos problemas, quizás si los árboles hubieran podido ayudar en eso, César, ¿crees tú? O sea, tú mismo lo dijiste, Chile tiene condiciones tan distintas de un lugar a otro. En el norte hay unas limitaciones de suelo, de toscas, para plantar en algunas ciudades, de agua. Entonces, efectivamente, ahí la elección de la especie es bastante compleja, porque al final hay cierta tendencia a nativizar el espacio público, pero yo te digo también que es nativo en la ciudad, todo es exótico, entonces hay que buscar especies que se adapten a la ciudad que estamos evaluando. Por eso ahí el profesional tiene que tener la capacidad de leer el paisaje y leer las especies que se dan bien en el lugar, y con eso poder determinar qué especies se van a adaptar al lugar. Y es bastante variable, como digo, también el sur es otra condición, porque quedan los árboles del bosque que quedan ahí insertos en la ciudad y son bastante grandes. Me acuerdo árboles, no sé, pues coigüe, roble, en el medio de Pucón o Temuco. Entonces ahí también hay que ver cuáles son los árboles que van quedando y ver también, todo es muy variable también, pero necesitamos gente que pueda entender el paisaje, entender la ciudad y ver, ir acomodando cuáles son las limitaciones que él tiene. Zona central, agua. Entonces tenemos que ir buscando especies que sean más resistentes al agua, que se adapten, porque el paisaje que tenemos ahora va a ir cambiando en los próximos años. Ya no vamos a tener los mismos árboles, ya no encontramos, los castaños de India se están muriendo, los maitenes, árboles hidrófilos son muy complejos mantenerlos, necesitan mucha agua. Entonces vamos a ir migrando especies más xerófitas. Y así todo esto es móvil. Y ahí va la capacidad del profesional de poder leer el paisaje y ver cuáles son las especies que se adaptan a la ciudad en cual está trabajando.
Bueno, ya finalizando nuestro programa a modo de síntesis y agradeciendo una vez más a César por su presencia, por todos sus aportes, ¿verdad?, de su larga experiencia en arboricultura urbana, entender que es una profesión, es una especialidad, el poder trabajar bien los árboles desde su planificación, gestión y manejo, que no es netamente de carácter ornamental, que queda todavía mucho por hacer, pero que vamos en buen camino. Cada día hay más conciencia y se están destinando más recursos al arbolado urbano, así que y también invitar a nuestros auditores y auditoras a querer sus árboles, a cuidarlos, que ellos son los que nos van en gran medida a salvar de todos estos efectos del cambio climático. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos veremos la próxima semana nuevamente en Habitar es Humano, desde la carrera de Arquitectura del Paisaje aquí de la Universidad Central en el 107.1 FM Radio Universidad Central. Don't gotta act like such a big deal. I don't gotta lie, 'cause the way you made me feel, oh, most people searching for something real. And I don't need $1 million, don't need expensive bottles, yeah, I don't need a drink just to fill this cup. But starts to slip away. Gonna love those lines, gonna love your shades of gray. You know that I have made $1 million mistakes, but I will make $1 million others, at least not with another. No, don't need a drink just to fill this cup. But
Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Habitar es Humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios.